Es sin duda, la pasión de Cristo el drama más sublime y ejemplar que se ha desarrollado entre los hombres. Cada episodio encierra profundas enseñanzas, extraordinarias emociones, meditaciones infinitas. Lo que hoy vamos a compartir con usted está basado en investigaciones y estudios que nos llevarán a conocer datos interesantes, desgarradores, pero que nos invitan a reflexionar. Historias del Gólgota. Después de que Judas negoció con los enemigos de Jesús, y todo estuvo preparado, y reunido el suficiente número de soldados, el traidor corrió al cenáculo, acompañado de un servidor de los fariseos, para avisarles si estaba allí todavía. Judas volvió diciendo que Jesús no estaba en el cenáculo, pero que debía estar ciertamente en el monte de los Olivos, en el sitio donde tenía costumbre de orar. Pidió que enviaran con él una pequeña partida de soldados, por miedo de que los discípulos que estaban alertas no se alarmasen y excitasen en una sedición. El traidor les dijo también que tuviesen cuidado de no dejarlo escapar, porque con medios misteriosos se había desaparecido muchas veces en el monte, volviéndose invisible a los que le acompañaban. Les aconsejó que lo atasen con una cadena y que usaran muchas medidas de seguridad para impedir que la rompiera. Los judíos recibieron estos avisos con desprecio y le dijeron: «Si lo llegamos a tomar, no se escapará». Judas tomó sus medidas con los que lo debían acompañar y besar y saludar a Jesús como amigo y discípulo. Entonces los soldados se presentarían y tomarían a Jesús. Deseaba que creyeran que se hallaba allí por casualidad. Y cuando ellos se presentaran, él huiría como los otros discípulos y no volverían a oír hablar de él. Pensaba también que habría algún tumulto, que los apóstoles se defenderían y que Jesús iba a desaparecer, como lo hacía con frecuencia. Este pensamiento le venía cuando se sentía mortificado por el desprecio de los enemigos de Jesús. Pero no se arrepentía, porque se había entregado enteramente a Satanás. Los soldados tenían orden de vigilar a Judas y de no dejarlo hasta que tomaran a Jesús, porque había recibido su recompensa y temían que escapase con el dinero. La tropa escogida para acompañar a Judas se componía de 20 soldados de la guardia del templo y de los que estaban a las órdenes de Anás y Caifás. Judas marchó con los 20 soldados, pero fue seguido a cierta distancia por 4 alguaciles de la última clase, que llevaban cordeles y cadenas, y detrás de ellos venían 6 agentes con los cuales había tratado Judas desde el principio. Era un sacerdote, confidente de Anás, un afiliado de Caifás, 2 fariseos y 2 saduceos, que eran también herodianos. Estos hombres eran aduladores de Anás y Caifás. Les servían de espías y Jesús no tenía mayores enemigos. Los soldados estuvieron acordes con Judas hasta llegar al sitio donde el camino separa el jardín de los olivos del de Getsemaní. Al llegar ahí, no quisieron dejarlo ir solo delante y lo trataron dura e insolentemente. Hallándose Jesús con los 3 apóstoles en el camino, entre Getsemaní y el jardín de los olivos, Judas y su gente aparecieron a 20 pasos de allí, y a la entrada del camino hubo una disputa entre ellos, porque Judas quería que los soldados se separasen de él para acercarse a Jesús como amigo, a fin de no aparecer en inteligencia con ellos. Pero ellos, parándole, le dijeron: «No te acercarás hasta que tengamos al Galileo». Jesús se acercó a la tropa y dijo en voz alta: «¿A quién buscáis?». Los jefes de los soldados respondieron: «A Jesús el Nazareno». «Yo soy», replicó Jesús. Apenas había pronunciado estas palabras, cuando cayeron en el suelo, como atacados por apoplejía. Judas, que estaba todavía al lado de ellos, se sorprendió y queriendo acercarse a Jesús, el Señor le tendió la mano y le dijo: «Amigo mío, ¿qué has venido a hacer aquí?». Y Judas, balbuceando,
habló de un negocio que le habían encargado. Jesús le respondió en pocas palabras, cuya sustancia es esta: más te valdría no haber nacido. Mientras tanto, los soldados se levantaron y se acercaron al Señor, esperando la señal del traidor, el beso que debía dar a Jesús. Pedro y los otros discípulos rodearon a Judas y le llamaron ladrón y traidor. Historias del Gólgota. El Hijo de Dios vino a la tierra, vivió una vida perfecta y se entregó por nosotros en la cruz. Resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. El sacrificio personal de Cristo, a semejanza de un cordero, es una muestra de la grandeza de su amor. Las manos traspasadas de Jesús revelan el corazón inundado del amor del Padre por ti. Voz y dirección de Eduardo Bocaletti.